Ya comenzamos. Buenas, buenas tardes, profesor. Hoy día vamos a explicar sobre el tema de moral, derecho y lógica jurídica. Para iniciar, hablaremos sobre en la introducción histórica de los sofistas. La introducción histórica nos sitúa en la antigua Grecia, especialmente en Atenas durante el siglo V antes de Cristo. En este contexto, la democracia estaba en urge y los ciudadanos tenían el poder de expresar sus opiniones en los asuntos públicos. Fue así que surgieron los sofistas, maestros, integrantes de oratoria y retórica, quienes enseñaban a los ciudadanos a persuadir a sus conciudadanos en la asamblea y en los tribunales judiciales. Los sofistas eran considerados sabios y cobraban por sus enseñanzas, pues eran buenos en el uso de oratoria y retórica. Esta introducción nos muestra cómo la habilidad de persuasión se convirtió en una ventaja política en la democracia ateniense y cómo los sofistas desempeñaron un papel importante en el desarrollo de esas habilidades, pues la palabra tiene un gran poder de convencimiento más allá de las propias acciones. Luego tenemos el segundo punto que hablaremos de Protágoras. Protágoras fue el principal representante de los sofistas y se le atribuye la fundamentación del relativismo. Plantea un problema interesante para los abogados y estudiantes de derecho como la retórica y la ética. Defendía entonces que las leyes existan y que se cumplan siempre y cuando sean aceptadas por la mayoría, ejercicio de la democracia, para que así el hombre viva en paz y en sana convivencia con sus semejantes. Otros sofistas como Hipias, Antifonte, Calicles y Glaucón tuvieron posturas controversiales sobre la relación de hipis y nomos y entre el derecho natural, conductas y el derecho positivo, regula conductas que adquieren valor en la razón de la propia calificación que el derecho hace decir ellas, ya que ambos no son lo mismo. Además, decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Además, se menciona que el ejercicio de las acciones morales puede ser entendido a través del razonamiento práctico planteado por Burge 2000, pues menciona que mientras las normas sociales son imposiciones de ciertos grupos dominantes, las normas morales buscan defender algo universal y trascendente para la vida humana como un valor moral. En tercer lugar, hablaremos sobre la paradoja de Protágoras. En la Grecia antigua, durante un tiempo en el que la oratoria era altamente valorada, surgió la paradoja de Protágoras, también conocida como la paradoja de los abogados. Protágoras era un famoso sofista que enseñaba retórica y abogacía a cambio de grandes sumas de dinero. Un joven llamado Ebalto se acercó a Protágoras para aprender su arte y acordaron que Ebalto pagaría la mitad de la suma acordada por adelantado y la otra mitad después de ganar su primer caso. Pasó mucho tiempo y Ebalto no había ganado ningún caso, por lo que Protágoras le exigió el resto del pago. Sin embargo, Ebalto argumentó que no debía pagar porque no había tenido éxito en un caso. Protágoras decidió demandar a Ebalto y en el juicio planteó que si ganaba, Ebalto debería pagarle según el pacto, pero si debía, Ebalto debería pagarle. Por su parte, Ebalto argumentó que si perdía no estaba obligado a pagar, ya que aún no había ganado ningún caso, y si ganaba, el tribunal decidiría que no tenía que pagar. Así pues, Protágoras sostenía que ganara o perdiera el caso, Ebalto debería pagar, mientras que Ebalto argumentaba que no debía pagar en ninguna circunstancia. Esta paradoja plantea la pregunta de quién tiene la razón y cuál debe ser la decisión del tribunal. Es un problema interesante que puede ser analizado por aquellos que estudian derecho. En el siguiente punto se explorarán las opiniones de otros sofistas sobre la naturaleza, la moral y el derecho. En el cuarto punto hablaremos sobre los sofistas que discuten acerca de la distinción entre la naturaleza y el orden humano.
En la teoría de los sofistas existe una dicotomía entre la naturaleza Isis y el orden humano Nomos. Isis, Delide, afirma que la naturaleza destinaba a los seres humanos a la paz y a la concordancia, mientras que el orden humano los lleva a enemistarse. Esta distinción se puede ver reflejada en la diferencia entre el derecho natural y el derecho positivo. El, el derecho natural se basa en principios y valores que se consideran inherentes a la naturaleza y a la conciencia humana, como el derecho a la vida, a la integridad y el razonamiento. Estos derechos se consideran superiores y anteriores al derecho positivo, el cual consiste en normas establecidas por el Estado para regular la conducta humana en sociedad. El derecho natural se rige por leyes naturales que se consideran eternas, válidas y necesarias, mientras que el derecho positivo se compone de normas jurídicas creadas por convención y contingente. Según Antifonte de Atenas, todos los seres humanos son iguales debido a sus necesidades comunes. Las leyes naturales, como las leyes de la física, biológica y química, son verdades permanentes que deben ser respetadas. Por otro lado, las leyes positivas, como la Constitución y los códigos penales y civiles, son opiniones variables que pueden ser desobedecidas. Esto implica que ciertas leyes positivas, como el esclavismo o las obligaciones financieras injustas, pueden ser cuestionadas y descartadas. Calícles de Atenas sostiene que es justo según la naturaleza que las fuentes dominen y sometan a los débiles. Sin embargo, las leyes positivas pueden proteger a los débiles y prevenir los abusos de parte de los fuertes. Por ejemplo, las leyes defienden a las mujeres, los fetos, las personas discapacitadas e incluso a los delincuentes, evitando así posibles penas de muerte. En este sentido, el orden humano se establece para satisfacer las necesidades de los débiles. Por otro lado, para Glaucón de Atenas, las leyes existen para regular la conducta humana, ya que por naturaleza los seres humanos son salvajes. Según su perspectiva, las sociedades se forman a partir de leyes artificiales, el orden humano, y no de instintos de cooperación. Glaucón se adhiere al convencionalismo al afirmar que la moral, la sociedad, el Estado y los gobiernos son creaciones artificiales humanas, sin las cuales la humanidad se habría extinguido. En la suma, los sofistas discuten la distinción entre la naturaleza y el orden humano, planteando debates sobre el derecho natural versus el derecho positivo y reflexionando sobre las relaciones entre leyes y la conducta humana. Estos conceptos se explorarán en detalle en los siguientes estudios sobre la moral y el derecho. Voy a dar pase a mi compañera, quien va a continuar. Lo moral. Lo moral se refiere al conjunto de valores y normas que guían la conducta de una comunidad humana específica. Se entiende como las creencias morales que expresan de respetar un valor. Los objetivos de la moral son regular el comportamiento humano, fomenta la cohesión social, facilitar la convivencia moral. Además, es importante considerar nuestro razonamiento al tomar decisiones éticas. 6. Razonamiento práctico. En tanto se tratan de normas o de juicios de valor, se usa el llamado sigiloso práctico o el razonamiento práctico. Para Bunge 2000 hay dos reglas de inferencia axiológica. Modus volens. Si ocurre A, entonces también sucede B. Después hay un juicio de valor que afirma que B es bueno, o conveniente, o al menos que es mejor que A. Ejemplo. Si ayudas a los demás, mejoras la sociedad. Y sabemos que mejorar la sociedad es bueno. Por ende, hay que ayudar a los demás. Modus nolens. Si A ocurre, entonces sucede B. Además, formulamos el siguiente juicio de valor. B es malo. De ambas se sigue, no hagas A. Ejemplo. Si falta de trabajo,
Aumenta la delincuencia y sabemos que la delincuencia es mala. Entonces, no debemos permitir la falta de trabajo. Este razonamiento es el que deberíamos tomar en cuenta cuando consideramos asuntos prácticos que nos involucran la toma de decisiones en ámbitos morales o incluso políticos. 7. Las normas sociales. Estas normas son las que dependen de la historia de cada pueblo, surgen en cada estrato social y se difunden para expresar correctos modales como señal de buena educación. Se adquieren por costumbre y se les suele denominar ética social. Además, si no las cumplimos, se nos ve de mala manera, pero no necesariamente se nos castiga. Ejemplos. Está permitido: 1. Vestir bien en las reuniones. 2. Limpiarse con la servilleta. 3. Taparse la boca para bostezar. 4. Hacer caso a los padres. 5. Sonarse la nariz con delicadeza. 6. Respetar a los mayores de edad. Está prohibido: 1. Eructar en la mesa. 2. Decir lisuras o malas palabras en público. 3. Dar mal ejemplo a los menores. 4. Apestar a basura o porquería. 5. Escupir a la hora de hablar. 6. Avergonzar en público a padres o parientes. 8. Las normas morales. Una norma moral es un mandato expresado a la forma: debes hacer esto o no debes hacer lo otro. Se distinguen de las normas sociales, de las religiosas y de las jurídicas, en que exigen el cumplimiento de un acto bajo la idea de que se está reivindicando un valor moral humano universal, trascendental y fundamental para la vida colectiva. Ejemplos de normas morales: lo que no debemos: 1. Perjudicar a los demás. 2. Engañar al amigo. 3. Festejar la desgracia ajena. 4. Ser intolerante. 5. Ser ocioso. Y 6. Ser infieles. Lo que se debe hacer: 1. Ceder asiento al discapacitado. 2. Ayudar al desválido. 3. Botar los desperdicios en los tachos. 4. Ser humilde. 5. Decir siempre la verdad. Y 6. Buscar un trabajo digno. Básicamente, lo que se busca en esta humanidad es que todos nos tratemos bien entre sí. Esto mismo se puede plantear de otro modo: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Bueno, voy a pasar a mi compañera. 9. El derecho. El término derecho significa que algo está conforme o que está de acuerdo a una regla, pero el término es ambiguo. Aquí hay algunas expresiones. A. El derecho penal ha sufrido últimamente grandes transformaciones. B. El derecho al divorcio se ha introducido en el Perú hace más de 30 años. C. El carácter científico del derecho es aún objeto de debates. Y D. No hay derecho a que diariamente mueran en el mundo miles de seres humanos. Derecho en A se refiere al concepto de derecho objetivo, es decir, el derecho como un cuerpo de normas jurídicas. En el punto B se refiere al concepto de derechos subjetivos, es decir, el derecho a hacer algo con el apoyo del poder del Estado como capacidad o libertad. En C se refiere al concepto de ciencia del derecho, es decir, el estudio o reflexión sobre el derecho. Y en D se alude a un juicio de valor sobre lo que debería ser legal o aceptable. En lo que sigue en este trabajo, derecho aludirá al concepto de derecho objetivo. 10. El derecho como sistema de normas jurídicas. El sistema jurídico de un país busca establecer paz social, armonía colectiva y justicia entre sus miembros a través de normas jurídicas. Algunos ejemplos de estas normas son citados, como el derecho de la mujer a solicitar el reconocimiento de su embarazo o parto, la garantía de libre tenencia y disposición de moneda extranjera, y las sanciones penales por cometer actos punibles.
El concepto de derecho puede entenderse como un sistema de normas y reglas, conductas establecidas por el poder estatal de forma coercitiva. Sin embargo, algunas perspectivas plantean desafíos para definir el derecho. Por un lado, se sugiere que el derecho podría ser considerado arbitrario y subjetivo, mientras que en otros lo ven como una imposición de una clase dominante sobre los demás. Estas visiones parciales y sesgadas dificultan una definición clara y objetiva del derecho. En esta situación sugiere la necesidad de recurrir a la filosofía para problematizar el derecho y comprender su naturaleza. Según Reale, el estudio del derecho implica analizar los hechos, los valores éticos y morales de una sociedad y la norma jurídica vigente. La filosofía del derecho se divide en tres partes: la teoría de los fenómenos jurídicos, la teoría de los intereses y valores presentes en la expresión jurídica y la teoría de la norma jurídica. Entonces, el sistema jurídico busca establecer paz, armonía y justicia a través de las normas jurídicas, pero definir el derecho plantea desafíos y requiere de la filosofía para comprender su naturaleza y distinguirlo de las normas morales. 11. Normas morales y normas jurídicas. La moral y el derecho están relacionados, pero existen diferencias significativas entre las normas morales y las normas jurídicas, en cuanto a su contenido, origen, aplicación y sanciones, alcance espacial y temporal. A continuación se presentan las principales diferencias entre las normas morales y las normas jurídicas. Las normas morales establecen obligaciones positivas, es decir, mandatos de hacer el bien, mientras que las normas jurídicas establecen prohibiciones de hacer el mal. Las normas jurídicas regulan acciones externas, es decir, actos concretos, mientras que las normas morales regulan acciones internas como los pensamientos y la conciencia. Las normas jurídicas son hipotecas, es decir, se deben cumplir bajo ciertas condiciones, mientras que las normas morales son categóricas. Se deben cumplir porque son intrínsecamente buenas. Las normas jurídicas son heterónomas, provienen de una autoridad externa como el Estado y se imponen por coacción, mientras que las normas morales son autónomas, se aceptan por convicción personal. Las normas jurídicas tienen límites espaciales definidos, se aplican dentro de un territorio determinado y su vigencia puede ser indeterminada. Solo las normas jurídicas establecen sanciones externas que pueden llegar a la aplicación de la fuerza física, y estas respaldan por instituciones estatales encargadas de aplicarlas. En cambio, las normas morales imponen sanciones internas. Conclusión. La lógica jurídica es una rama de la lógica que se aplica específicamente al estudio del razonamiento y la argumentación dentro del ámbito del derecho. En su análisis se identifican varios elementos que son fundamentales para su comprensión. 1. Premisas. Son las afirmaciones o proposiciones iniciales sobre las cuales se basa el razonamiento jurídico. Estas premisas pueden ser normativas, leyes, reglamentos, principios jurídicos o factuales, hechos verificables. 2. Reglas de inferencia. Son los principios lógicos que guían la forma en que se obtienen conclusiones a partir de las premisas. Estas reglas son establecidas en base a la validez y coherencia lógica de los argumentos. 3. Argumentos. Son la estructura lógica que se construye utilizando las premisas y las reglas de inferencia. Los argumentos pueden ser deductivos, donde las conclusiones se derivan necesariamente de las premisas, o inductivos, donde las condiciones se infieren a las premisas con cierto grado de probabilidad. 4. Validez. Un argumento es válido cuando, de ser ciertas las premisas, las conclusiones necesariamente siguen lógicamente. La validez se basa en las leyes de la lógica y es independiente de la verdad de las premisas. 5. Coherencia.
un sistema jurídico es coherente cuando sus normas no se contradicen entre sí. La coherencia es un elemento importante en la lógica jurídica, ya que permite la fundamentación y la aplicación uniforme del derecho. 6. Argumentos jurídicos. Son aquellos argumentos que hacen referencia a normas o principios jurídicos. Estos argumentos pueden ser utilizados en la interpretación de las leyes, el establecimiento de precedentes o la resolución de conflictos jurídicos. Estos elementos son fundamentales para el estudio de la lógica jurídica, ya que permiten entender cómo se construyen y justifican los razonamientos dentro del ámbito del derecho. Su aplicación ayuda a garantizar la aplicación adecuada de las normas jurídicas y la coherencia del sistema legal. Sobre el silogismo jurídico, se puede decir que es un razonamiento utilizado en el ámbito del derecho para establecer conclusiones lógicas a partir de las premisas jurídicas. Se compone de 3 elementos: el silogismo mayor, el silogismo menor y la conclusión. El silogismo mayor establece una premisa general o norma jurídica aplicable a un caso en particular. El silogismo menor establece una premisa específica o situación fáctica del caso. La conclusión se obtiene mediante la aplicación de la premisa general a la situación específica. En resumen, el silogismo jurídico es un proceso de razonamiento lógico mediante el cual se llega a una conclusión en base a una norma jurídica. Y una situación fáctica específica es utilizada para fundamentar decisiones y argumentos legales. La estructura lógica de norma jurídica se puede representar de la siguiente manera. P implica DQ. Esto significa que toda norma jurídica está compuesta por 2 partes, un antecedente y un consecuente. El antecedente P de la norma jurídica en una proposición simple o compuesta que describe la comisión o omisión de algún acto o situación que tiene consecuencias legales. Algunas denominaciones para este antecedente son supuesto jurídico, condición jurídica o condiciones de hecho. El consecuente DQ de la norma jurídica representa las consecuencias legales que se derivan del cumplimiento o incumplimiento del antecedente. Estas consecuencias pueden incluir sanciones, obligaciones, prohibiciones, permisos o derechos. Veamos algunos ejemplos para ilustrar esta estructura lógica. Ejemplo 1. En un código de tránsito podemos encontrar la norma: si un conductor excede el límite de velocidad P, será multado con una cantidad determinada. Q. Aquí el antecedente es un conductor excede el límite de velocidad y el consecuente será multado con una cantidad determinada. Ejemplo 2. En el contrato de arrendamiento podemos encontrar la norma: si el arrendado no paga el alquiler a tiempo, P, el arrendador tiene el derecho de rescindir el contrato. Q. Aquí el antecedente es el arrendado no paga alquiler a tiempo y el consecuente es el arrendado tiene el derecho de rescindir el contrato. Estos ejemplos muestran cómo la estructura lógica de la norma jurídica se basa en relación condicional entre un antecedente y un consecuente, donde el antecedente describe una situación o acto y el consecuente representa las condiciones legales que se derivan a esta situación o acto. Gracias, doy paso a mi siguiente compañero. Buenas, buenas tardes. Continuando con la exposición, tenemos el análisis del caso de juicios orales que se titula La plagiadora. El video nos muestra una dramatización inspirada en un caso de juicio oral y acontecimientos de la vida real, donde se verá el caso de un estudiante de ingeniería ambiental quien presentó su trabajo final a manera de plagio, según la versión del maestro. Le ofreció una manera de solucionar su falta invitándole
una copa de vino, pero ella se sintió acosada, acudiendo al Ministerio Público a denunciar. Esto pudo haberse resuelto en un caso abreviado, pero no fue aceptado por el acusado, por lo que ahora debe resolverse en esta etapa de juicio oral. En el caso iniciado por la jueza, el nombre del acusado es el señor Raimundo Negrete Saavedra, con su abogado defensor, el licenciado Iker Javier Ibarra, por el delito de acoso sexual agravado. La víctima, llamada Silvia Poza, una joven de 23 años, es acompañada por la fiscal, la licenciada Berta María Alcalde. Disculpe. La fiscal inicia su presentación. Te puedo, te pruebo o te repruebo. Estos hechos actualizan los delitos sexuales agravados por motivo de jerarquía. El día 25 de noviembre ocurrieron los hechos que la víctima comenta. La fiscal presentará a otra víctima del profesor Raimundo Negrete y exámenes realizados por una psicóloga debido a este desafortunado acontecimiento. La defensa comienza su alegato: no puedo reprobar esta materia, aunque me tenga que ligar al profesor. El profesor Raimundo, el cual tenía 10 años de carrera, encontró en su examen final de ingeniería ambiental citas e ideas que habían sido plagiadas, quedándose con la señorita para comentarle en donde la alumna le hizo insinuaciones que fueron rechazadas por el profesor. Esto será probado por los testimonios del director, continuando la exposición. Desahogo de pruebas. La víctima relata que el profesor hacía mensajes misóginos, alegando que el profesor le citó ese día por el hecho de plagio en su trabajo, lo cual era imposible debido a que ella siempre citaba sus trabajos y que no se podía plagiar porque era un experimento de laboratorio. Seguido a esto, ella indica que el profesor le dijo la frase: te pruebo o te repruebo, mientras le tocaba de maneras diferentes, por lo cual ella decidió huir y reprobó la materia por inasistencia. La defensa procede entonces a interrogar a la víctima, la cual indica que sí hubo una citación debido al plagio, un plagio que podía hacerle reprobar toda la materia. Por su trabajo final, lo cual ella no decidió reportar al director de la escuela y que dijo que sí o sí tenía que pasar esa materia, porque en ningún momento el profesor le había dicho expresamente que quería tener relaciones sexuales con ella, lo cual ella comenta que no necesariamente, pero se le sobreentiende debido a los tratamientos sugerentes. Terminando así el interrogatorio, su cuestionamiento a la víctima, la fiscal procede a contrainterrogar: ¿por qué no decidiste denunciar esos tocamientos con el director de la escuela? Por lo cual ella responde que por temor no se atrevería a hacerlo. A continuación,
Llega la testigo de la Fiscalía, Nancy Huerta, de 26 años, matriculada como Ingeniería Ambiental. Relata que a los 21 años, curso de Química Avanzada con el profesor Raimundo Negrete, el profesor que le comentó un trabajo con plagio, enseñándole que fácilmente podría ser arreglado con una copa de vino en su departamento, por lo cual ella no se pudo graduar debido a inasistencia. No decidió reportar al profesor debido a injurias que pudieran ocurrir. La defensa cuestiona a la testigo de la Fiscalía preguntándole sobre el viaje de graduación que perdió debido a reprobar la materia. Andrea Lobato, la psicóloga, entra para ser interrogada. Indica que la víctima presenta afectaciones psicoemocionales por los hechos sucedidos por el profesor, comentando que presenta sentimientos de vergüenza, humillación, desesperanza, etc. Las sucesiones con la víctima tuvieron una duración de 45 a 50 minutos. El testigo de la defensa procede a hacer pasar al director diciendo que la acusación era probable que fuera debido a que había hecho plagio, ya que no había escuchado ninguna queja anteriormente con este profesor. Margarita Ortigosa, la testigo de la defensa y compañera alumna, respectivamente de la víctima y el profesor, cuenta que este mismo era muy respetuoso con las mujeres y que escuchó a su compañera comentando que haría lo imposible para aprobar la materia. En la contrainterrogación nos es comentado que es sobrina lejana del profesor y que presenta una beca en la escuela en donde estudia. Luego el profesor Raimundo Negrete da sus declaraciones indicando que jamás habían presentado quejas hacia su persona. Indica que ocurrió al finalizar del semestre. Mientras revisaba los trabajos, indica que notó pensamientos no propios de su alumna Silvia. Al término de la clase, el profesor pidió quedarse para comentarle esto, en lo cual comenta la alumna, le hizo insinuaciones sexuales, por lo cual él incomodó, le negó hacer eso con ella, por lo que ella muy molesta dijo que se arrepentiría luego de dejar el lugar. La fiscalía se apoya por el hecho de que en ambas víctimas no había reportado los supuestos plagios. El profesor comenta que no había hecho esto debido a que no quería perjudicar a la carrera de ambas alumnas, alegando también que en ningún momento había insinuado nada. Alegatos de la clausura. La Fiscalía nos indica que la acusación de ambas víctimas es definitiva por coincidencias en ambos relatos. Además de desvalorizar el alegato del testigo de la defensa, que además de ser una sobrina lejana, la beca que sostenía se mantenía debido al profesor y que las supuestas insinuaciones que el profesor testificó quedan indispuestas por el hecho de que nunca reportó con el debido proceso y tiempo de la escuela. La defensa nos dice que los hechos que el Ministerio Público pretende probar no habían ocurrido, indicando que la testigo que trajo la fiscal por coraje podría haber hecho testimonios en contra del profesor debido de haberse perdido el viaje de graduación, cuestionando el por qué no había ido a otros medios de prueba, como videos, otros alumnos, audios, etcétera, pidiendo que sea absuelto del delito. El fallo del juez, el órgano resolutor, indica culpable por el delito de acoso sexual agravado, enfrentándose a una pena entre 1 y 3 años de prisión, además de condenarlo al imputado por la reparación de daño de la víctima, alegando que sí hubo insinuaciones de parte del profesor, según las pruebas presentadas por el Ministerio Público.